Hola, bienvenidos a Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. El día de hoy abordaremos el tema La empresa, lobo con piel de oveja, y para ello hemos invitado al maestro Carlos Mota Margain. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Estimado maestro Carlos, gracias por estar con nosotros. Antes que nos expliques qué hacen los lobos y las ovejas en este tema, quisiera preguntarte por qué se habla y se reflexiona tanto acerca de las empresas hoy en día. Sí, una buena pregunta. Me parece que la empresa es una institución que ha venido creciendo en importancia a lo largo de las décadas y yo diría de los siglos, porque a raíz de la revolución industrial lo que sucede es que la empresa empieza a tomar un papel mucho más protagónico en la vida de los países, al grado que los gobiernos han cedido parte del control que antiguamente tenían sobre las empresas y ahora con una tendencia global a desincorporar empresas estatales a manos privadas, las corporaciones han crecido a tal velocidad y de tal manera que han generado un enorme poder. Yo me atrevería a decir que hoy en día la empresa es una de las instituciones que mayor impacto tiene en este planeta, al grado que muchos estados-nación ceden a los intereses de muchas empresas y les abren el camino con tal de generar empleos o tener posibilidades de inversión en el país. Entonces creo que es justificado que el tema empresa sea un tema fundamental en la vida de la sociedad moderna. Muy bien. Y surge esta pregunta, ¿las empresas surgen de forma natural por la forma de ser del ser humano o son decisión de alguna cúpula? Bueno, la empresa en su origen, la palabra empresa tiene dos acepciones. La amplia, en donde tener una empresa es tener un propósito común, de una actividad, una comunidad hace empresa al tener una cooperativa agrícola o al ponerse de acuerdo para cuidar ganado. Esa en esencia es una empresa. Sin embargo, hay un parteaguas, me parece, en la historia, que es el de la revolución industrial, en donde ya la empresa se conforma a raíz de la generación de herramientas poderosas, inicialmente movidas por vapor en su origen y posteriormente por otro tipo de energía. La empresa se constituye ya como un ente activo en la sociedad que pasa de ser puramente familiar o individual a ser ya un ente colectivo y surge el concepto de sociedad anónima, en donde ya la propiedad de la empresa es distribuida a través de muchas personas. Entonces, el origen me parece que es el cubrir una necesidad social. En su origen, el gobierno da el permiso, porque es una concesión que el gobierno da para abrir una empresa para cubrir una necesidad social.
Y así las primeras empresas fueron o mineras o forestales o para fabricar puentes o caminos. Entonces, en esta etapa inicial, las necesidades públicas dan origen a la formación de grandes empresas. Sin embargo, a lo largo del tiempo esto ha evolucionado, ha cambiado, y hoy la empresa no necesariamente se forma para dar un servicio con un fin público, sino más bien privado, y el gobierno amplía las posibilidades de quienes quieran crear una empresa en este momento para múltiples fines. Se observan empresas de diferentes tamaños, pequeñas, grandes. ¿Cuáles tienen mayor importancia? Bueno, sin duda, cualquier decisión que toma una gran empresa como Microsoft o como Procter & Gamble o como Walmart tiene un impacto directo brutal. Sin embargo, el impacto acumulado de empresas de diferentes tamaños es muy alto. Por ejemplo, en Alemania, Alemania es un gran país en términos económicos porque su cadena de empresas medianas es fuertísima. Es un país que tiene una enorme sinergia en empresas de mediano tamaño que le dan sustento a la economía del país. No estoy diciendo con esto que son las que generan la mayor parte del PIB, pero son las que sostienen a una enorme cantidad de la población activa y con una altísima productividad. Entonces, la importancia que tiene la mediana empresa a veces no la vemos porque no hablamos de una en particular, pero como sector son fundamentales. En México, la pequeña empresa es esencial para la vida económica de este país, porque son las que emplean al mayor número de personas, mucho más que las empresas globales, porque en la búsqueda de la eficiencia, la empresa global busca tecnificarse y tener mayor productividad. ¿Qué significa? Pues contratar al menor número de personas posible para generar el mayor volumen de ventas y utilidades. Entonces yo diría que la importancia de los distintos tamaños y tipos de empresa es distinta y que en su conjunto tienen todas ellas un enorme impacto que hoy en día ya estamos observando que no es el impacto que todos hubiésemos querido. Creo que estamos entrando a una etapa donde tenemos que revisar de fondo para qué es concebida una empresa y cuál es el impacto inmediato y posterior que está generando. Creo que es el momento en el que nos encontramos histórico, en donde hay que revisitar a la empresa, y por eso el tema de la empresa se vuelve crucial, por su poder, por su importancia y por el impacto no deseado que está teniendo en su conjunto en tres ámbitos: en el ámbito humano, en el ámbito económico y en el ámbito ambiental. Y los tres juntos nos ponen hoy en día ante la disyuntiva de qué hacer. ¿Iremos en un callejón sin salida? Si continuamos con este modelo y este esquema de empresa, ¿tendremos un planeta sustentable? ¿Nuestros hijos tendrán la oportunidad que tú y yo hemos tenido de poder habitar este planeta como hasta ahora? Esas son las grandes preguntas que ya nos tenemos que hacer, y que la empresa es uno de los actores, no el único, pero es uno de los actores fundamentales para poder hacer algo a tiempo. Carlos Mota Margain es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en negocios por la Universidad de Stanford en California y estudios especializados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Pensamiento Sistémico. Es fundador y socio director de Human Management System, empresa especializada en la transformación organizacional y evolución trascendente. Carlos, con frecuencia cuando escuchamos la palabra empresario, se nos viene a la mente alguien con mucho dinero, mucho poder. ¿Es así? ¿Qué características debe tener una persona para hacerlo?
Inicialmente sí, inicialmente era el capital, y de ahí el término capitalismo. El capital era en su origen el elemento fundamental, el que tenía el dinero, creaba empresas y tenía el poder. Me parece que hoy en día el empresario como emprendedor puede, sin necesidad de tener un gran capital y a través de unas ideas creativas e innovadoras, generar posibilidades de satisfacción de necesidades sociales que atraigan capital, que le permita obtener inversiones productivas para poder plasmar ese sueño o esa idea en realidad. De hecho, muchas de las grandes corporaciones que hoy vemos gigantescas nacieron en un taller, en el garage de una casa, nacieron con personas que no tenían una gran riqueza, pero sí una gran idea y la capacidad de convocar a inversionistas, a proveedores y a técnicos que arman un negocio que se vuelve sumamente atractivo y que cumple con una función social, y de pronto esos negocios crecen a una velocidad impresionante. Y bueno, el abanico de posibles negocios diversos es amplio. La aplicación tecnológica, ¿cómo ves tú? ¿La aplicación tecnológica puede tener futuro en ese sentido? Bueno, la tecnología hoy en día marca la velocidad de nuestras vidas. Las telecomunicaciones, la computadora, internet, por supuesto, los medios de transporte. Yo diría que la tecnología, desde mi punto de vista, tiene luz y sombras. Tiene una luz maravillosa porque gracias a la tecnología hoy podemos salvar vidas que antes no era posible. Como un ejemplo, nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo de manera gratuita, a través de diferentes medios o con un bajísimo costo, y podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Eso está muy bien y creo que hemos logrado una vida mucho más cómoda en muchos sentidos. Si me permites, mencionaremos la parte de la sombra un poquito más adelante. Encantado. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso con el maestro Carlos Mota Margain. Carlos, nos estabas platicando acerca de la parte oscura de la aplicación de la tecnología. Sí, me parece que así como reconocemos las maravillas tecnológicas que hoy disfrutamos, también es preciso tomar conciencia que me parece que hay una carencia en la tecnología, que es el concepto ético. El concepto ético como ese reconocimiento y responsabilidad por mis actos y por la consecuencia de mis actos. La tecnología básicamente me parece que responde a fines comerciales y de negocio en muchísimos casos, y que se aprovecha el uso de la tecnología en diferentes ámbitos sin cuidar el impacto que esto está generando. Pongo un par de ejemplos. La genética, la ingeniería genética en el uso de semillas que manipulan genéticamente distintas especies de verduras o de frutas, inclusive de animales. Creo que ahí la tecnología ha avanzado enormemente y sin embargo estamos viendo ya efectos contraproducentes en diferentes ámbitos. Yo quisiera pensar que el tema de la influenza porcina pues es una consecuencia de un hacinamiento y de un manejo de la tecnología en favor de la productividad para producir altos volúmenes de carne, o con las aves, o inclusive ahora en el manejo genético del maíz. Todavía es un tema muy polémico y muy debatible, pero me parece
que estamos llegando ya a puntos en donde la tecnología está trastocando algunos elementos fundamentales en la vida del planeta. El maestro Margain se ha especializado en la asesoría, diseño, conducción y facilitación de procesos de cambio y evolución organizacional, así como en la planeación estratégica y de escenarios futuros. De igual manera, ha trabajado en el pensamiento sistémico y conversación significativa, y ha profundizado en los procesos humanos de diálogo y colaboración. Otro ejemplo son los automóviles. Hoy vemos autos preciosos, maravillosos, con una ingeniería impecable, pero que nos están matando. Literalmente, hoy en día, el automóvil a gasolina está generando una emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual provoca múltiples consecuencias. El efecto invernadero, el calentamiento global, la polución del aire. Entonces tenemos una tecnología maravillosa que yo diría nos está verdaderamente asfixiando. Entonces, ¿en dónde está el límite, me pregunto yo? ¿Dónde está el límite ético a lo que se puede hacer? Creo que hoy la tecnología vive pensando en que lo que se puede hacer, hay que hacerlo, porque se puede hacer, sin cuestionarnos cuál será su impacto inmediato y posterior. Esa me parece que es la parte de sombra de la tecnología. Y haciendo una metáfora, pienso que lo que las empresas y todos nosotros, porque todos contribuimos, hemos creado es una situación complicada en lo ambiental, en lo social, en lo económico también, lo vivimos día a día. Y me parece que en esta metáfora es como si fuéramos todos en el Titanic. Y en un enorme barco que hemos creído que es insumergible, que es moderno y es veloz. Y me acuerdo de un momento en la película del Titanic, donde el diseñador del Titanic le pregunta al capitán: capitán, ¿y cuántas calderas tenemos prendidas? Dice, creo que 3, me parece que había 4, no recuerdo exactamente, sí. Pero faltaba 1 o 2 calderas de prender. Y le dice, ¿y por qué no prende la 4ª caldera? Y le contesta, no, vamos a llegar a tiempo a Nueva York. Y entonces le dice el diseñador, pero capitán, usted se retira llegando a Nueva York. Imagínese los titulares del New York Times diciendo que usted no solo se retira, sino que bate un récord y llega antes de la hora prevista. Imagínese. Entonces se va y el capitán ordena y prende la cuarta caldera. Y traigo esto a colación porque me parece que la tecnología está acelerando la velocidad de nuestra embarcación como raza humana. Y me parece que no estamos cuidando la dirección y el riesgo que esto implica para todos nosotros como personas y como sociedad. Entonces, creo que es un momento en donde tomar conciencia de lo que está en juego es fundamental para que la empresa lo asuma como parte de sí misma y no como algo que solamente le toca al gobierno o al Estado-nación. Juan Carlos Colín Ortega cuenta con un diplomado en Innovación para el Aprendizaje y en Aprendizaje de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana Puebla. Está certificado como tecnólogo especialista en programación de computadoras por Microsoft Corporation. Es ingeniero en electrónica y de comunicaciones por la Ibero Ciudad de México y maestro en ingeniería de calidad en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Actualmente realiza estudios de ingeniería biomédica en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. ¿Cuál es el verdadero rol de las empresas hoy en día? ¿Lobo? ¿Oveja? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ¿cuál es el verdadero rol? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, y yo invitaría también al auditorio a que pensara cuál debería de ser ese rol si hoy vivimos tiempos tan complejos y tan complicados y la empresa es uno de los actores fundamentales. Yo creo que el rol de la empresa hoy en día es satisfacer necesidades sociales,
a través de productos y servicios sustentables, es decir, que cuiden la vida del planeta, la vida de la sociedad, de los empleados, y también que permitan una distribución de la riqueza mucho más equitativa. Creo que aquí hay un cambio de fondo. La empresa nació bajo la premisa de que su fin último era hacer dinero. Milton Friedman dice una frase literal, dice en inglés, dice, "The business of business is business". Dice, el único propósito del negocio es hacer negocio y lo demás no le toca a la empresa. Y nos la hemos creído, y le hemos creído a Milton Friedman y en esa creencia estamos haciendo barbaridades, porque estamos generando una contaminación, un uso indiscriminado de energía, un mal uso de agua, desperdicio y la generación de un calentamiento impresionante. Y entonces yo pienso que hoy el rol de la empresa ya no es solamente hacer dinero. Y déjame compartirte algo muy interesante. La palabra negocio. La palabra negocio en español puede tener dos acepciones. Negar el ocio, o sea, estar activo, esa es una acepción. Otra es negociar, es una transacción. Yo te doy un producto y tú me das tu dinero. La palabra negocio en inglés, business, busy, to be busy, estar ocupado, es actividad económica en este caso. Sin embargo, en Suecia, la palabra negocio es näringsliv. Y näringsliv significa nutrir para la vida. Cuando me di cuenta de esta acepción que hay en Suecia para la palabra negocio, wow, eso me hace pensar que el verdadero rol de la empresa, además de sustentarse, generar utilidades, es indispensable, pero no es el fin. Porque es un medio, es como si dijéramos que nosotros vivimos para comer. Hay que comer, si no podemos subsistir, pero la empresa necesita sí mantenerse y para eso genera utilidades, pero hoy su rol creo que es mucho más el crear un mundo sustentable para beneficio de sus accionistas, de sus empleados, de la comunidad que los rodea y del planeta. Mota Margain ha dirigido múltiples proyectos de transformación en el sector público, tanto en el gobierno federal como en gobiernos estatales. Y en el sector social ha trabajado para fundaciones internacionales y nacionales. En el sector privado ha trabajado en empresas como Banamex, Citibank, Procter & Gamble, Pfizer y Ford Motor Company. Yo quisiera enfatizar este punto. Me parece que hoy estamos viviendo momentos clave en la historia de la humanidad. El calentamiento global tiene como uno de sus principales causas la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Hoy, mientras hablamos, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es de 380 partes por millón. El límite, según científicos muy serios en todo el planeta, es 350. Y ya lo rebasamos y sigue creciendo porque estamos vendiendo más autos, estamos produciendo más. China está creciendo a una velocidad impresionante. Brasil no se queda lejos en términos de crecimiento. Y hoy todos quieren crecer, empresas y gobiernos. El planeta no puede sostener ese crecimiento. Nos tenemos que dar cuenta que el mundo como va no es sostenible y que la empresa tiene una responsabilidad ética y social fundamental, porque es el actor que está acelerando la generación de estos contaminantes a la atmósfera, de uso brutal de energía y de extracción
de minerales y de otras materias del subsuelo, entonces estamos haciendo realmente barbaridades. Por un lado extraemos, por otro lado generamos y a final de cuentas yo me hago la pregunta, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Cuando veo empleados en muchas organizaciones del mundo terminar el día laboral fatigadísimos para volver a trabajar temprano al día siguiente, yo me pregunto, ¿y a eso le llamamos vida? O sea, ¿todo esto es para eso? Maestro Carlos, si me permites, el tema está tan interesante que lo retomaremos. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Maestro Carlos, nos describías un panorama difícil. ¿Cuáles son los retos para las empresas hoy en día? Sí, el panorama sin duda es complicado y creo que lo peor que podríamos hacer es la técnica del avestruz, ¿no? y seguir trabajando. Sería tanto como ir en el Titanic y preocuparnos más por la cena que por la dirección de nuestra embarcación. Entonces, creo que hoy la empresa y todos tenemos la necesidad, uno, de tomar conciencia y decir y observar y desde ese darnos cuenta lo que hemos creado y lo que estamos viviendo, hacer una declaración y declarar que este es el momento de actuar, que si hemos creado esto, nosotros lo podemos cambiar, pero tenemos que actuar ya, porque la dimensión de las crisis que se han provocado por nuestros propios actos ya están llegando a un punto límite. Entonces, tomar conciencia, declarar, este es el momento y yo voy a actuar y mi empresa va a actuar ante esto de una manera distinta, creo que es fundamental. Einstein decía una de sus múltiples frases, pero esta es muy poderosa, dice: los problemas actuales no pueden resolverse con la misma manera de pensar que teníamos cuando los creamos. Y eso me gusta porque asume la responsabilidad de nosotros mismos. Nosotros hemos creado esto. Enfrentémoslo y démosle una solución. Y démosle una solución ahora. Entonces la empresa, creo que tiene la responsabilidad ética de hacer cambios fundamentales para poder generar productos y servicios que no dañen al planeta, más bien que generen una regeneración de la vida en el planeta, generando negocio. La pregunta es, ¿será posible hacer negocio y regenerar la vida del planeta en vez de destruirla? Mi respuesta es sí, por supuesto. Lo que falta es voluntad, porque también tenemos a las bolsas de valores con una presión enorme, a los accionistas exigiendo la utilidad del trimestre y la utilidad del mes, y esa ambición desmedida nos ha llevado a posponer nuestra toma de conciencia y de acción. Creo que nos está alcanzando el destino, creo que como seres humanos vivos tenemos ya la responsabilidad, y no importa la edad que tengamos, no importa el ámbito de mis acciones, o si soy estudiante, si soy empresario, si soy maestro o ama de casa. Hoy todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia y hacer algo en el corto plazo, y yo lo veo con optimismo pero con sentido de urgencia. Creo que estamos a tiempo de poder evitar daños mayores solo si actuamos coordinadamente y de inmediato, en el corto plazo. Esto ya no es postergable. Se siente la necesidad de esas acciones al interior de las empresas y al exterior. ¿Qué nos puedes decir
hacia el ámbito exterior. Sin duda, me parece que este es un tema que nos toca a todos. No hay un ser humano en este momento que sea ajeno a este tema que estamos hablando. Cada quien desde su función tiene una responsabilidad complementaria y la solución no está en la empresa solamente, como no está en la sociedad solamente o en el gobierno solamente, está en cada uno de nosotros, desde donde laboramos, desde donde tenemos nuestras actividades diarias. Y creo que en este momento de reflexión y este espacio de conversación me parece que es importante, porque en esta velocidad de la vida diaria a veces no creamos estos espacios. Y es aquí donde podemos darnos cuenta y actuar, porque la conversación es el inicio de la acción. Y así me gusta verlo. Creo que la conversación es algo mucho más que intercambiar palabras, es crear posibilidades, es darle significado a las cosas. Y creo que en esta búsqueda de proponer algo que sea factible y significativo, a lo largo de mi trayectoria, yo dejé el mundo corporativo hace 16 años aproximadamente y me he dedicado a la consultoría en temas de transformación y de toma de conciencia y acción en estos temas que estamos tratando tú y yo en este momento. El maestro Colín trabajó en empresas como Procter & Gamble, Condumex e Industrial Minera México, en donde llevó mejora de procesos y optimización de recursos utilizando sistemas de cómputo como herramienta. De igual manera, dirigió unidades de negocios con orientación al cliente. Excelente. Me gustaría presentar este pequeño enfoque, le llamo, es un modelo que le llamo evolución para trascender. Evolución porque creo que nos toca a todos como personas y como colectividad pensar y decidir para qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra existencia y si estamos cumpliendo o no con ello. Y en este enfoque de evolución, en vez de involución, propongo que lo hagamos con un sentido de trascendencia, es decir, de ir más allá de mi propio beneficio. Por supuesto que yo debo de beneficiarme en el camino porque quiero seguir vivo, que quiero tener pues, las comodidades básicas para poder transportarme y venir aquí y conversar con el público este día. Entonces, el sentido de trascendencia es ir más allá de mí mismo y más allá de mi propia familia. Atender a mi familia y cuidarla es fundamental. Atender a mi empresa y cuidar mi empresa es fundamental, pero no me puedo quedar ahí, porque yo soy parte de una sociedad y de un planeta al cual también le debo cuidado y le debo atención. Entonces, en este modelo me gustaría presentar dos láminas, solamente dos láminas. En esta primera lámina que vemos, hay un símbolo que tiene 3 elementos. El primer elemento, el inferior izquierdo, es la persona, nuestro interior, es nuestra reflexión, nuestra identidad, lo esencial de mí mismo, es mi individualidad. En la parte derecha, inferior derecha, está la colectividad y es mi interacción con otros seres humanos, sea en la empresa, en mi puesto de trabajo, con mi familia, con amigos o con colegas en diversos ámbitos. Y esta interacción no niega la individualidad, ni la sustituye, porque aún en la colectividad persiste mi individualidad. Y el tercer elemento fundamental es el planeta. El planeta como nuestra casa, nuestra única casa, la que nos permite vivir, la que nos permite soñar y actuar y realizar todo lo que queremos ser. Y este símbolo es una interacción dinámica en donde ninguno de los 3 actores es el más importante, porque uno sin el otro sufre. O sea, al planeta lo estamos afectando de una manera
importante. Como individuos, tal vez estamos perdiendo, en esta vorágine de actividad, estamos perdiendo hasta el sentido de vida, el verdadero valor de la vida, el disfrute de la vida en lo que hago y en lo que soy. Y esta dinámica busca presentar como un todo este sistema vivo. Y es el núcleo, y si pasamos a la segunda lámina, como puede ver el auditorio, aquí hay una espiral que busca ofrecer una invitación de la vida como una espiral que se expande y que crece, no que se quede estática y vuelve al mismo punto, con 4 elementos que son el ser, el propósito, el hacer y el impacto. Y el modelo invita a las personas a pensar primero en su ser, en el ser individual, en lo físico, mental, emocional, espiritual, como un todo, y buscar la armonía y el balance de mi ser. En el caso de una empresa, ¿cuál sería el ser de una empresa? Sus valores, sus creencias, sus principios, su identidad, su origen. Estos aspectos tienen que estar balanceados y sanos para poder aspirar al propósito. Un ser balanceado se manifiesta en un propósito trascendente, importante. Más allá de ganar dinero. Ganar dinero es implícito, se tiene que dar, si no la empresa no subsiste, eso está claro. Pero el fin último de la empresa es el propósito. El propósito es como la más alta aspiración que tiene un negocio. Incidir en mejor calidad de vida para la sociedad o en contribuir a la salud de personas, en fin, esos propósitos elevados que te inspiran para determinar qué vas a hacer. Entonces, el hacer, cuando una empresa decide hacer focos o hacer muebles o hacer tapetes, lo hace en este modelo desde un propósito más elevado. No es qué es lo que más dinero me deja, no es a qué le saco más provecho, es qué voy a hacer que sea congruente con mi aspiración trascendente como empresa o como ser humano. Piénsalo como empleado. Si yo tengo un propósito en la vida, claro, voy a buscar trabajo y si no encuentro trabajo, voy a generar posibilidades como emprendedor en el ámbito en el que voy a cumplir con ese propósito. Es decir, todo está ligado. El ser se manifiesta en el propósito se manifiesta en el hacer. Y si mi hacer concuerda, lo voy a hacer bien, con pasión, con creatividad, con gusto. Y hasta me voy a levantar con ganas el lunes en la mañana. Hasta el lunes en la mañana. Porque me mueve, porque esto es energía que me inspira. Y sin embargo, este hacer no es el último punto. El cuarto punto del modelo es el impacto. Y todo lo que hago, más allá de generarme dinero que me permite pagar cuentas y vestirme y moverme, ¿qué otro impacto estoy generando? En los propios empleados de la empresa, con los accionistas, pero también en la comunidad y en el planeta. ¿Cuál es el tipo de impacto que estoy generando? ¿Estoy contribuyendo al deterioro de la vida o estoy restituyendo la vida? ¿Estoy utilizando la energía de manera racional o la estoy desperdiciando solo porque la puedo pagar? ¿Qué pasa con el agua? ¿La estoy reciclando? ¿Estoy siendo eficiente? ¿Estoy generando basura tóxica? ¿Estoy contaminando ríos? En fin, todas estas cuestiones tienen que ser cruciales. Cuando el impacto de nuestros actos es positivo, esto nutre al ser. Y si nos fijamos en la espiral de la lámina, cuando la espiral llega al ser, llega en un ámbito más amplio. Y en un propósito clarificado. Y también en un hacer
más prometedor y más significativo. Y cuando vuelves al impacto, en un impacto más amplio para beneficio colectivo. Y terminaría la explicación del modelo con esa frase que está abajo en la espiral, casi cerca de la flecha, que dice: la trascendencia se da en lo cotidiano, momento a momento. Desde que tomo la decisión de formar una empresa, desde que tomo el teléfono para hacer una negociación, en cualquier acto de nuestra vida me parece que tenemos la posibilidad de trascender con un sentido evolutivo, y esa es la propuesta que este modelo hace. Una empresa o un individuo que armonice su ser, su propósito, su hacer y su impacto, estará en una dinámica positiva de vida que le permite sentir satisfacción por el impacto que genera, pero también por ser quien es y por hacer lo que hace. Esa es la propuesta del modelo. Y bueno, me gustaría preguntarte cómo lo ves, qué reacción puedes tener ante esto y en nuestra plática sobre las empresas. Claro que sí, es un modelo muy interesante que invita a las empresas a reflexionar acerca de quiénes son, en dónde están y por qué existen, ¿verdad? Así es. Y tenemos el impulso de preguntarte, ¿conoces algunas empresas, algunos casos que ya estén reflexionando en cosas como las del modelo que propones? Y esta respuesta te la pediríamos después de un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso con el maestro Mota Margain. Carlos, ¿nos puedes mencionar alguna empresa que ya esté reflexionando en cosas afines a tu modelo? Sí, me parece que hay varias, cuando menos que yo conozco, empresas privadas y también sociales. Porque como comentábamos antes, esta es una situación general. Entonces, algunas que yo conozco que están haciendo cosas muy interesantes en el mundo. IKEA es una empresa global que tiene un componente de sustentabilidad muy interesante en su innovación. Hay un caso particular muy importante en la industria de las alfombras, en donde el dueño de esta empresa se da cuenta que sus alfombras son tóxicas y que generan algunas fibras tóxicas, se quedan en el ambiente y son respiradas por las personas que habitan o trabajan en esos lugares. Y este empresario, al darse cuenta de esto, logró hacer algo importantísimo: rediseñar sus alfombras de tal manera que sustituyen las fibras por material orgánico, y para evitar el desperdicio, porque ¿qué hacemos cuando esta alfombra en la que estamos ahora conversando queda usada o manchada? La tiramos y generamos más basura. Lo que él hace es que él no vende alfombras, él renta alfombras. Y entonces cuando esta alfombra deja de tener uso, él la toma y retribuye una parte del costo y la reutiliza y la vuelve a vender como nuevo. Utiliza el material que es posible reutilizar, y esto genera un ahorro en material. Entonces esta empresa, por ejemplo, está ya en el tema del impacto. ¿Cómo minimizo el impacto? Carlos Mota ha desarrollado un modelo denominado evolución trascendente, que busca generar resultados sustentables a través del ser, del hacer y del trascender de personas, comunidades y organizaciones. Otras empresas, Nokia me parece que está haciendo cosas interesantes. Nokia dejó de ser una empresa forestal para ser ahora una empresa no solo fabricante de celulares, sino una empresa de Internet. Otras empresas en las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, bueno, una ONG en México, Mexfam,
ha implantado este modelo precisamente, el de evolución para trascender, como un proceso de reflexión y de fortalecimiento del ser organizacional. Creo que la inquietud en este sentido es cada vez mayor. A mí lo que me preocupa es que la velocidad del cambio no es la que necesita el planeta. Te pongo un ejemplo. Casi cualquier empresa puede decir libremente: yo soy una empresa ecológica o soy una empresa verde. Ve al súper y los productos dicen que son orgánicos y sin embargo no hay una certificación, no hay algo que avale. Casi la imprenta, lo que le digas que impriman lo va a hacer. Y un ejemplo que me viene a la mente es Procter & Gamble. Algunos de sus productos que se llaman ecológicos dañan 10% menos al planeta. Dañar menos no es suficiente. Hoy tenemos que hacer productos y servicios que sean biodegradables, que utilicen menos energía, que no provoquen basura con el material y el empaque que generan. Y quisiera distinguir dos cosas: lo que es el crecimiento permanente, a eso, pero más ecológico, a eso le llamaría desarrollo sustentable. Ejemplo, vamos a producir más autos, millones de autos más, pero que sean ecológicos. Yo digo, está bien, pero no es suficiente, porque las llantas, los vidrios, los plásticos que se van a utilizar, aunque consuma otro tipo de energía, de todas maneras generará una presión ecológica fuerte. El otro concepto es la sustentabilidad real, yo digo radical, la sustentabilidad que te dice que este producto no tiene emisiones, que este producto, y que inclusive me lleva a pensar en tal vez lo más incómodo de todo. Hoy el mundo necesita cambiar hábitos. Necesitamos cambiar una de las premisas fundamentales en la que hemos construido el sistema económico. ¿Cuál es una de las premisas fundamentales? Consumir más, y ya que consumiste más, sigue consumiendo y sigue consumiendo. Esa premisa, si no la modificamos, si no la cuestionamos, nos puede generar problemas muy serios. Entonces, no solo la empresa tiene responsabilidad, la sociedad, tú y yo tenemos responsabilidad, porque hay un concepto que me parece importante, que es el de la ética del consumo. ¿Cuánto voy a comprar? ¿Y por qué lo voy a comprar? ¿Para qué quiero 40 pares de zapatos? ¿Para qué quiero 50 camisas o blusas? Y hace poco llegaba a México de Valle de Bravo y vi un anuncio que decía: la culpa de la compra se me quita con la satisfacción de estrenar. Soy totalmente Palacio. Bueno, la industria de los medios nos invita, nos promueven a consumir, porque hemos creído que esa es la razón de nuestras vidas. Y hoy, a través de este modelo de evolución para trascender, invito a cada persona, a organizaciones, a gobiernos, a instituciones de cualquier tipo, a reflexionar y pensar si realmente ese es el camino, o tal vez una vida un poco menos ambiciosa y más de satisfacción de aquello que nos es esencial. Una vida más plena, una vida que nos permita disfrutar y soñar lo que queremos llegar a ser y lograrlo. ¿Cómo podemos ir hacia una forma distinta que sea de vida, que sea sustentable, que nos permita tener esa calidad de vida que todos queremos y de disfrute y goce?
Juan Carlos Colín Ortega actualmente tiene el cargo de coordinador de posgrados de ingeniería y forma parte del claustro académico Industrial Sistema Negocios del Departamento de Ciencias e Ingenierías de la Universidad Iberoamericana Puebla. Entonces, Carlos, para ir cerrando, ahora vemos muchas empresas que dicen empresa con responsabilidad social. ¿Cuáles son los valores de facto? ¿Cuáles son los valores que deberían existir relacionado con lobo con piel de oveja? Por favor, una última reflexión. Con mucho gusto. Sí, me parece importante. Está de moda la responsabilidad social y este es uno de los problemas también de este modelo neoliberal o capitalista en el cual estamos inmersos, que vamos generando el sabor del mes, es decir, lo que está de moda, y hoy está de moda la responsabilidad social. Me parece que no como algo auténtico y esencial en la vida de la empresa, sino como algo que está bien visto o como un acto de mercadotecnia para o tranquilizar la conciencia o para poder hacerlo, tomarme fotos y salir en los periódicos diciendo mira qué bueno soy y qué actos tan buenos hago. Creo que hay que llevar, no estoy diciendo que hay que eliminar la responsabilidad social, hay que llevarla mucho más allá. Hay que aprovechar eso para llevarlo al núcleo del negocio. Te pongo un ejemplo de núcleo de negocio. En una institución bancaria en Brasil, en la cual tuve ocasión de ser consultor, decidieron algo muy importante. Los créditos del banco, si son para proyectos sustentables, tienen una tasa preferencial, una tasa más baja. Eso me parece que es llevar la sustentabilidad al núcleo de tu negocio. No es del dinero que me sobre voy a dar asistencia social. No, es lo que yo hago, mi razón de ser ya incorpora la promoción de proyectos y empresas sustentables. Ese me parece que sería un ejemplo muy interesante a considerar por micro, medianas, pequeñas y grandes empresas. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en la siguiente emisión de Pensamiento Libre.